Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Es martes y puntual a la cita, Esperanza Buenrostro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Igualmente a mí me encanta venir para acá. ¿A quién nos traes? ¿A quién nos vas a presumir esta noche? Hoy les voy a presumir un libro que a mí me gustó muchísimo. Se llama El Cuervo y el Halcón, de la escritora mexicana Berta Balestra. Mira, Berta nació en la Ciudad de México y es autora de varias novelas, cuentos, libros sobre historia y tradiciones de Metepec, que es el estado de México donde ella radica. Tiene más de 10 novelas publicadas, más, 15 a lo mejor, ¿no? Y ha sido finalista del Premio Hispania de Novela Histórica. O sea que el fuerte, uno de los grandes fuertes de Berta es la novela histórica. Y es una escritora muy meticulosa, que se mete mucho a la investigación y va ficcionando como sus novelas históricas, ¿no? Esta particularmente a mí me gustó mucho, El Cuervo y el Halcón, que es una novela súper interesante, empezando por la voz del narrador. Quien es la voz narrativa, quien narra toda la novela, es el poder. O sea, okay. Y lo hace además desde una voz femenina, pone al poder como si fuera una mujer, ¿no? Con toda esta onda de la seducción y con todo lo que puede ejercer en diferentes personas, el efecto de tener poder, ¿no? Lo que implica luchar por el poder. Y ella para esto usa esta voz para manipular, digamos, como todas las decisiones y todo lo que va pasando en la vida de dos grandes personajes, ¿no? Y en esta época del siglo XIX en México, que es Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo. Entonces, a través de esta poderosísima voz narrativa, la autora va entrelazando las vidas de uno y de otro, ¿no? De Benito Juárez, que todos sabemos, estadista mexicano, llamado el Benemérito de las Américas, y Fernando Maximiliano de Habsburgo, el infortunado archiduque, ¿no? Que además era el segundo en la línea de sucesión en el Imperio Austrohúngaro, o sea, era una persona súper importante. Y además dicen, y muchas biografías de él lo reportan así, como una persona con un gran carisma y con un potencial liderazgo. Sin embargo, pues el destino y toda la situación que sucedió pues allá con su hermano, lo hicieron muy, muy poco, nunca pudo llegar realmente al poder. Tú sabes que aquí llegó a colocarse como el emperador en el imperio, ¿no? En otras circunstancias en muy unas distintas. Circunstancias que además Juárez nunca le dio legitimidad. Entonces el libro es muy interesante porque está partiendo de la vida de ambos desde chicos. Entonces, por un lado, estás viendo el desarrollo de Benito Juárez y por el otro lado estás viendo como todo el desarrollo y toda la historia y toda la parte de su infancia y cómo van escalonando posiciones o no, o cómo van siendo víctimas. Oye, y dos historias contrastantes. Historias contrastantes, dos personajes que no podrían ser, dos personas que no podrían ser más diferentes y que el destino las une y que como todos sabemos con un desenlace fatal, ¿no? Pero lo que es súper interesante, que a mí me gustó mucho, es que todo esto lo va narrando esta voz del poder. Entonces, conforme vas viendo todas las decisiones de Benito Juárez o de Maximiliano, las vas viendo desde una posición de qué les podría dar o poder o mayores influencias. Y entonces todas las decisiones las van, como él es el narrador, como el poder, ella es el narrador. Entonces vas viendo cómo van tomando estas decisiones y es muy interesante cómo en algún momento dado tú como lector hasta te sientes involucrado, ¿no? O sea, dices, pero ¿por qué estás tomando estas decisiones? Porque estás viendo como un lado, una perspectiva completamente diferente, ¿no? Entonces no es la voz de ellos, sino una voz de un tercero, que es la narradora, el poder en voz femenino, que nos va planteando todas las situaciones y cómo ellos llegan a tomar las decisiones políticas, sociales, etcétera, y cómo les repercute, ¿no? Oye, cuánta creatividad, así como lo planteas en la narrativa, ¿no? Se requiere de mucha creatividad y la verdad que por otro lado hay un rigor histórico y hay un rigor en la investigación.
Y claro que aquí entra en juego como toda esta parte de ficcionar. Por ejemplo, tienes que ficcionar la parte de Maximiliano en su casa cuando era chico, cómo era la relación con su familia, luego cómo fue la relación con su esposa, con sus hijos. Y todo esto implica una gran labor porque yo creo que podría incurrirse como en serias inconsistencias. Y ahí radica como la gran genialidad de una escritora como tan meticulosa como Berta para irnos entrelazando estas dos vidas, ¿no? Entonces, por un lado, tienes un libro con una riqueza y una perspectiva muy interesante sobre este periodo histórico y sobre estos dos personajes, y por otro está muy rica la parte de ficción, la parte que ella tiene que ir ficcionando, y que le ¿no? pone sabor, ¿no? Sí. A estas dos vidas. Y todas estas intrigas que hay tanto en las cortes, en las cortes europeas, y este clima que se vivía en México, era un clima completamente convulso, ¿no? Y un clima pues muy complicado en este tiempo, ¿no? En el siglo XIX, que es cuando estaban ellos. Oye, Esperanza, ¿cómo llegas con el libro? Bueno, pues la tuve en un círculo de lectura, claro, y yo tuve la oportunidad de conocer a Berta una vez que vino aquí a Monterrey, y desde ahí como que fuimos afianzando amistad, y luego yo había leído otro libro de ella, y luego supe de y me gustó muchísimo, y así va uno haciendo como su red, ¿no? Con la gente. Sí. La red de autores. Me llama la atención porque hemos platicado quizá en las últimas semanas de algunas novelas históricas, y lo hemos dicho, hay tanta riqueza, tanta creatividad, de pronto hay a quien le gusta mucho el género y otros que no lo han descubierto todavía. Sí, y hay diferentes formas de acercarse, porque dentro de un mismo género, por ejemplo, histórico, hay diferentes formas de contar hasta la misma historia, que eso es como dices, qué maravilla, como dices tú, qué creatividad, qué ingenio, ¿no? Sí. Porque cuánto no se ha escrito de Benito Juárez, cuánto no se ha escrito de Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, ella nos viene como a aportar una visión fresca, una visión diferente, una voz completamente nueva, ¿no? Y además esto de poner la voz del poder en una voz femenina parecería sencillo, pero esto hace que las decisiones que vas viendo, cómo van moviendo los hilos, esta voz, ¿no? Y este personaje que es el poder, vayan siendo diferentes porque es una perspectiva femenina, ¿no? Entonces es súper interesante. La verdad es que sí. Oye, cuéntame de los círculos de lectura, siguen. Sí, claro, los invitamos a pertenecer a alguno de los círculos de lectura. Yo modero 2 círculos de lectura, son 2 horarios diferentes, y en esos siempre va a estar el escritor con nosotros, Okay. que eso es muy enriquecedor porque lees la novela y luego tienes oportunidad de platicar, ¿no? Qué privilegio. Ahora que tuvimos a Berta, por ejemplo, le preguntaban, ¿cómo investigaste? ¿Qué de esto es cierto? ¿Qué de esto es mentira? Porque llega un punto en que dices tú, ¿qué es verdad y qué no, no? Y entonces es muy enriquecedor. Pero fíjate, lo logra. descubrirlo. Qué padre lograrlo, ¿estás de acuerdo? Que te Sí, envuelve no. para cuando acuerdas en una historia y quieres, pues, que te aclare las dudas, ¿no? Que te aclare algo que te quedó de ¿Cómo pronto lo investigaste? Y dudas así, ¿no? Por ejemplo, es un proceso largo. es un proceso muy largo, y es muy interesante ver como el proceso creativo también de un escritor y tener la oportunidad de convivir con ellos, ¿no? Pues qué maravilla. Esperanza, pues te seguimos y la invitación a los círculos de lectura. Sí, de por Cálamo. favor, si alguien quiere puede mandar un mensajito aquí en nuestra transmisión o en el 8180-775566, que es el teléfono de Cálamo y de los libros de Esperanza. Pues qué gusto tenerte por acá. Gracias, José Luis, igualmente. Bonita noche, gracias. Nos vemos la próxima semana. Esperanza, aquí seguimos, quédese con nosotros. Cálamo, Centro Literario presentó Los libros de Esperanza.